3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de presentaros a un gran amigo, un referente en muchos aspectos, que no es otro que Carlos Moraga, mi amigo Charles. ¿Qué tal, Pedro? Muy contento de tenerte por Emotion Me después de tantos años tratando de traerte por aquí, pero creo que ha llegado en el momento indicado. Sabía que no me iba a librar de una de estas. Pero bueno, encantado de estar por aquí. Muchas gracias. Bueno, como sé que te cuesta un poquito presentarte, voy a hacer una pequeña introducción. Y sé que trabajas en una multinacional, estás en el departamento de gestión de equipos. Y la parte curiosa por la que quiero que cuentes a la audiencia es por el tema de cómo gestionas tú los turnos, ¿no? Cómo estás por una semana de mañana, otra semana de noche, otra semana de tarde. Y esto normalmente nos aleja de tener una salud buena o de tener un buen rendimiento físico. Y la verdad que he visto un poquito cómo entrenas, porque me consta que entrenas aquí conmigo y las marcas que tienes en tantas cosas, lo versátil que eres, lo mismo corres, levantas pesado, manejas mazas, cadenas cruzadas. Pues esto no es muy normal y me gustaría pues que inspiraras a más personas que tienen esta dificultad de cambios de horario, de turnos y demás, problemas con la alimentación que al final son derivados de todo esto, a gestionarlo de una manera pues más positiva, ¿no? Y más desde el autocontrol. Pero me gustaría que antes de nada te presentaras tú de la forma que mejor te salga. Bueno, pues yo soy Carlos Moraga. Fui un chico normal, aparentemente. Y algo que tenía muy claro en mi vida era quería ser militar. Yo quería ser militar, para mí ese era mi sueño. Entonces, en el momento que pude, dejé todo y me fui corriendo al ejército. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez en el ejército yo había cumplido mi sueño, pero claro, luego me di cuenta que aquello era... que aquello no tenía absolutamente nada que ver con mi idea preconcebida que tenía sobre el ejército, ¿no? Porque una vez llegas allí dices, ¿a quién estoy sirviendo? O sea, esto de qué me vale, ¿es realmente lo que quiero? ¿No? Entonces todo eso me hizo entrar en un periodo depresivo donde gané bastante peso, pesaba casi 95 kilos en aquel entonces, y no eran de puro músculo, evidentemente. Y bueno, se me quitaron las ganas de vivir, empecé a consumir alcohol, a utilizar drogas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez que estaba ahí abajo tuve que escalar poquito a poco para salir de ahí como buenamente pude. Y claro, tuve que recurrir a todos los medios que tenía a mi alcance. Lecturas y demás, ya que todas las terapias convencionales, como podía ser pues la visita al psicólogo normal y corriente, psiquiatras, medicación con venlafaxina, con benzodiazepinas, etcétera, no producían ningún tipo de mejora en mí. Entonces tuve que decidir dejar todo eso y empezar a hacer las cosas que me hacían sentir bien. Y a partir de ahí, pues poco a poco fuimos escalando en cada una de las diferentes áreas, tipo alimentación, entrenamiento, salida a naturaleza, exposición al sol, se fue escalando poquito a poco hasta que hemos llegado hasta aquí. Me parece muy curioso lo que cuentas, es mm, muy interesante porque digamos tú tenías el ideal de ser militar porque querías servir pues, a tu país, al pueblo, a las personas y lo que te encuentras realmente es que esto no es como te pintan, ¿no? O sea, tú no vas a servir a las personas, tú vas a servir intereses, digamos, de altos mandos o de incluso de temas políticos. Claro, efectivamente, o sea, yo fui militar totalmente por vocación, pero totalmente además, ¿no? Yo quería servir a mi pueblo, pero claro, llegas allí y te das cuenta que tú no sirves a tu pueblo. Tu pueblo está muy lejos. Tú sirves los intereses políticos de unas personas que no les importa absolutamente nada el pueblo. Absolutamente nada. Y que son unos siervos genuflexos de los intereses supranacionales de otros organismos, ¿no? Entonces, claro, esto es un impacto bastante grande darte cuenta de cuál es la realidad. ¿Cómo te das cuenta de eso? Me di cuenta de esto sobre todo cuando voy a Afganistán, ¿no? Y una de mis primeras preguntas es, viendo aquel pueblo, ¿no? Eh, ¿Qué hacía ahí? O sea, no sabía muy bien el hecho por qué estaba ahí, si los problemas están aquí.
¿qué hago yo en Afganistán? ¿Es que aquí no tenemos suficientes problemas como para resolver los problemas de los intereses de Estados Unidos, por ejemplo? Ahora mismo la guerra la tenemos aquí, con una casta política que lo único que hace es quitarnos cada vez más libertades, eh, presionarnos más fiscalmente, mentirnos, y hemos perdido la capacidad de asombrarnos de todo esto. Totalmente. Me sorprende incluso la verdad que acabas de decir, que hemos perdido la capacidad de asombrarnos con la corrupción. Sí, sí, totalmente. O sea, consentimos cosas que mm, son increíbles. Son increíbles. O sea, atentados contra nuestras libertades mm, tremendos, ¿no? Vivimos en un país, yo siempre lo digo, que no se puede dormir en el campo. Que te están diciendo la temperatura que tienes que tener en tu negocio. Que le dicen la sal que hay que echarle al pan. O sea, vivimos en un país con una cantidad de leyes ingente. O sea, no creo que haya ningún abogado, ningún juez que pueda conocerse todas las leyes que hay en este país. Es Mm. imposible. No, de hecho, no sabemos cuánto influye esto en la pérdida de libertad. Creo que el ciudadano medio está muy alejado y muy distraído por temas que, bueno, no sé si sacaremos a continuación, porque realmente lo que me interesa es que la audiencia conozca un poquito tu caso, porque sé que eres una persona que has sido muy idealista, porque desde muy chaval has estado leyendo libros poco convencionales, ¿no? Al final, yo quiero decir aquí que he sido el típico chaval que ha leído libros desde Harry Potter, El Señor de los Anillos, he estado leyendo pues crónicas de Dragonlance, más cuentos de Pilares de la Tierra, no más pues tipo de novelas o novelas fantásticas. Pero tú por entonces estás leyendo, digamos que otro tipo de literatura que también te permitió pues salirte de lo convencional y ver cosas que a mí personalmente me han costado pues muchísimo más tiempo. A ver, sí, evidentemente. En la década de los 90 hay libros que todavía a día de hoy los tenemos, ¿no? Libros que pueden ser controvertidos, como puede ser ahora mismo, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion, Mi lucha de Adolf Hitler, libros como había La rebelión de los brujos, o sea, todos esos libros ya existían, había muchos libros que existían, pero sí que es verdad que teníamos una cosa que, bueno, mi padre era programador informático, entonces yo siempre tuve acceso a los ordenadores. Y yo recuerdo que el Internet distaba mucho de lo que es hoy. ¿Vale? Tú cuando buscabas información sobre algo tenías una amplia variedad, fuera verdad o fuera mentira, pero tenías diferentes opiniones. No había la censura a la que que estamos hoy viviendo, ¿no? O sea, las cosas aparecían. Hoy en día, buscadores como Google, sabemos que hay cierta información que a lo mejor eh, no es que no te la vaya a dar, sino que la va a esconder en las páginas de atrás, en la página 35, a la que no va a acudir nadie. Entonces, al final no vas a tener acceso libre a esa información o acceso fácil. No quiero que pase de soslayo porque me consta que se habrá dado cuenta más de un perfil, que has mencionado libros que ya no es que sean poco convencionales, sino que están totalmente demonizados. Ahora te pediré que hables de los protocolos de los sabios de Sion, que me recomendaste en su momento, pero has mencionado el Mein Kampf de Adolf Hitler, que claro, cualquier persona que escuche esto va a pensar que es apología al nazismo y demás, cuando realmente no van por ahí los tiros, y me gustaría que hablases un poco de esta visión, porque puede golpear mucho a la audiencia, ¿no? Vamos a ver, la audiencia ahora mismo se siente golpeada, se siente atacada, se siente cualquier cosa que disienta con el pensamiento único, el que estamos acostumbrados a ver últimamente, ya es malo. Ya cualquier cosa ahora mismo, cualquiera es un fascista, cualquiera es un negacionista y cualquiera es un conspiranoico. Ujú. ¿Vale? En el momento que te sales un poco de la caja, ya tienen algún calificativo peyorativo para ti. Entonces vamos a ver, no, las cosas son como son. Hay que ver por qué no puedo leer a Karl Marx o por qué no puedo leer a Hitler o por qué no puedo leer otro cierto tipo de cosas. ¿Por qué no hay cosas que pueden estar bien
dentro de una ideología o de otra y ya está. El caso es que encasillamos a la gente de manera muy fácil, sin saber realmente la profundidad de sus pensamientos. Hay algunos que ni siquiera tienen pensamientos, o muy pocos. Total, ¿no? Si lees lo que lee todo el mundo, vas a pensar lo que piensa todo el mundo. Efectivamente, crees que eres tú, pero no eres tú. Eres en gran medida las cosas que lees, sobre todo si no te las cuestionas, ¿no? Cuando lees de todo, ¿qué eres? Ujú. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo pienso cómo me habría llevado las manos a la cabeza hace unos 10 años si hubiera escuchado a alguien que lee este tipo de libros. Y ahora mismo realmente solo me puedo quitar el sombrero por una persona que ya no es solo que lo lea, sino que se atreva a verbalizarlo para que cuente cosas que, no, que a lo mejor yo ni siquiera me he pasado por alto o he pasado por allí, ¿no? Y quiero que cuentes un poco qué impacto tiene, por ejemplo, leer a este tipo de perfiles y cómo puede aportar a la vida de alguien, ya no solo para que obviamente tenga una perspectiva más amplia, sino para que sea más crítica con digamos, con su entorno y con la sociedad en la que está viviendo. A ver, no sé si he entendido muy bien la pregunta, Ujú. pero al final lo que te hace es formar o sea, tener tu criterio. Cuando lees todo este tipo de cosas, tus perspectivas se amplía y puedes ver y elegir lo que tú creas que es más correcto. Puedes estar equivocado o no, pero seguramente tengas mayor criterio. O sea, tu criterio esté mejor formado. ¿Por qué? Porque conoces diversas opiniones y entonces puedes elegir. Ujú. Si solo has leído una cosa, solo sabes una cosa. Casi es peor que no saber nada. Sí, y esto para mí tiene mucho más peso de lo que parece, porque ya lo vivimos en pandemia. Yo al menos sí que sufrí la censura por parte de distintas plataformas. Y años después, por ejemplo, el dueño de Facebook, de Meta, Mark Zuckerberg, reconoció haber sufrido la censura por parte de intereses supraestatales. O sea, estamos No hablando estatales, sí. de Sí, intereses sí. que son ajenos a todos nosotros, pero que, digamos, manejaban, por ejemplo, qué se podía consumir y qué no se podía consumir, qué información era fidedigna y cuál no. Y todo lo que se saliese de este, Este marco, sí, de este marco, digamos, estaba prohibido y baneado, no se podía consumir. Y yo he experimentado algo en redes sociales, compartí sencillamente imágenes en las que comparaba esto con una dictadura y puse las imágenes del dictador español Franco y de Adolf Hitler en un post y me censuraron el post por sencillamente poner imágenes de dictadores. Y yo dije, pero ¿por qué me censuran un post por poner imágenes de dictadores? Y al final es libre expresión. Una cosa es que no te gusten los dictadores, que yo entiendo que no te gusten, ¿no? Obviamente, yo no quiero que a mí me dicte nadie, imagínate, pues, pero no lo hago para hacer apología de nada, sino sencillamente para denunciar que me siento coaccionado por un Estado. O sea, me sentí realmente dirigido por dictadores que son peores porque al menos los otros te decían que eran dictadores. Estos van de libertadores, democráticos, justos, y cuando realmente te están dando en la cara. Sí. A ver, la censura que estamos viviendo ahora mismo yo no la había visto nunca. No había visto nunca esta censura. Eh, la democracia es una dictadura en sí misma. Es un sistema político que no puede cambiarlo el pueblo ahora mismo. ¿Eso cómo le llamamos? No, no, por supuesto. Yo no soy democrático. O sea, sé que esto puede ser poco convencional, porque no lo he dicho muchas veces, pero sí que lo reconozco abiertamente. Y es que yo no soy demócrata. Yo me considero más aristócrata. Y quiero hacer sencillamente un pequeño paréntesis. Yo propongo el gobierno de Aristos. Aristos son los mejores. Y los mejores no son los que más dinero tienen, porque eso sería plutocracia, sino Aristos son los excelentes, los más preparados, aquellos que lo han demostrado, ya sea en las artes, en las ciencias
o en algún tipo Claro. de área en la que obviamente estamos viendo que se aleja mucho de lo que tenemos. Ahora mismo son una panda de incompetentes que no son los mejores en nada, pero Efectivamente. sencillamente no gobiernan como si lo fueran, ¿no? Y esto creo que tiene consecuencias muy negativas y que estamos pagando todos, y si no, y si no empezamos a verbalizarlo, va a, va a pasar como en el poema de Neuer, el de primero vinieron a por los judíos y yo no hice nada porque yo no era judío. Luego vinieron a por los sindicalistas y yo no hice nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron a por los socialistas y yo no hice nada porque yo no era socialista. Y luego vinieron a por mí, pero no quedaba nadie para defenderme, ¿no? Entonces, creo que este poema de Nimal Moer refleja mucho que si nos callamos, estamos siendo cómplices de donde nos estamos encontrando ahora, que es una posición en la que lo políticamente correcto y la censura precisamente de temas que pueden ser incómodos, pero que considero que son necesarios porque nos permiten tener una perspectiva mayor, nos están alejando de el control y el dominio de nuestras libertades físicas, ¿no? De la libertad, ya no solo de hacia dónde puedo ir y dónde no puedo ir, porque no sé si bueno, tú lo sabes, ¿no? Tenemos amigos en común que por su situación con su país de origen, por ejemplo, este está el caso de nuestro amigo Edu, no puede viajar libremente por el mundo, por un pasaporte. O sea, que nosotros dependamos de que un gobierno se meta en menos líos o en más líos, es lo que va a determinar que yo pueda coger un avión o no, o que incluso pueda cruzar una frontera o no. O sea, es más, creo que se ha normalizado tanto el tema de los impuestos que a una persona le coaccionen para que dé la mitad de su renta, o sea, Más de la o mitad. más de la mitad de su renta, pero es que esto al final lo hablamos a nivel de renta y las personas pues como están acomplejadas y son envidiosas y dicen, bueno, a este le quitan más que a mí, pues no, parece que no ven la diferencia. Pero si se quitaran esa envidia y esa eh, digamos, simpleza de miras, se darían cuenta de que no es una cuestión de dinero o de renta, sino es una cuestión de tiempo. Porque al final, si tú estás trabajando, aunque te quiten menos, 5 días a la semana, estás trabajando gratis para el Estado hasta junio. Y todo Creo ese... que el día de liberación fiscal este año no sé si fue ya en julio, ¿eh? Imagínate. O sea, estás hablando de que las personas pagan, digamos, la mitad de su tiempo para luego no poder decidir qué hacen con él. Es un sistema de semiesclavitud totalmente. Totalmente, porque evidentemente no hay mucha gente que dice, no, los impuestos son necesarios. Efectivamente, claro que son necesarios. El problema es cómo se utilizan estos impuestos. ¿Cómo se utilizan estos impuestos si cada vez hay más impuestos y cada vez hay más deuda pública? ¿Eh? Esto con un gobierno que tiene más de 200 asesores. ¿Y cuántas personas componen el gobierno? Cientos. Cientos de tíos están gestionando nuestro dinero y la deuda solo hace que aumentar. Menos mal, menos mal que son ellos los que han estudiado para gestionar todo esto. ¿Sabes? Porque yo creo que cualquier madre, mi madre mismo, tu madre o la madre de cualquiera o cualquier persona en su casa sabe una cosa que es realmente simple. Si tienes dos y gastas tres, vas mal. Y al final, ¿quién pagamos toda esta fiesta? La pagamos nosotros. La pagamos nosotros. Y no conforme, no solo pagamos esta fiesta, sino que pagamos nuestro recorte de derechos y libertades y tenemos que sentir, o sea, y tenemos que permitir cosas como hicieron esta última presunta pandemia, en la que prácticamente instaban a la gente a vacunarse. Sí, yo abrí mucho los ojos en esa época, porque, bueno, yo me considero el típico chaval borreguillo, o sea, al final mi padre era militar también, y yo he sido educado para obedecer. Yo he sido educado para obedecer al profesor, para obedecer al sacerdote, para obedecer a mis padres, para obedecer al médico, para obedecer al policía y para obedecer al Estado. Entonces a mí me enseñaron eso muy de niño. Y yo me he pasado toda mi vida obedeciendo y acatando órdenes y sin un pensamiento genuino.
no ha sido pues a través de golpes que me ha dado la vida, a través de equivocaciones, ¿no? Pues si sigues este camino, vas a tener salud. Sigo las indicaciones que me dan, lo que recomiendan que hay en un hospital para comer, que te ponen galletas, te ponen hidratos de carbono de, digamos, de absorción rápida o, digamos, procesados, y esto es en el sitio que se supone que brindan tu salud. Luego, en el ámbito educativo, el pensamiento crítico o, digamos, la actividad genuina para tener un poquito de, de creatividad que luego te va a venir bien en los negocios, no lo desarrollas. Entonces, otro golpe que te llevas por ahí. Luego, en el ámbito de, vamos, de cualquier ámbito me he llevado golpes por parte de obedecer lo que se supone que había que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me dio por salirme fuera de la caja. Y lo que era mi pensamiento de mirar dentro de la caja, dijo, bueno, voy a ver qué pasa fuera. Y según me voy alejando de la caja, según me voy alejando de todo lo que es convencional, veo que mi vida empieza a progresar. Veo que mi salud, según hago lo menos convencional posible y me salgo de ese paradigma, empieza a mejorar. Mejoró muchísimo mi rendimiento, mejoró muchísimo mi capacidad de sueño, mejoró muchísimo mi capacidad de atención. Veo que a nivel financiero mejoró muchísimo por alejarme de los patrones sociales que te venden que son los ideales y que mi vida mejora radicalmente. Veo que a nivel de relaciones, al ser más claro y tener un pensamiento más genuino, me acerco con personas que son igual de claras y son igual de genuinas, y encima al decirme las cosas tan claras me permiten progresar y prosperar. Y me doy cuenta de que hay muchas personas que les encantaría hacer esto, pero que tienen tanto miedo a ser censuradas, criticadas O no ser aceptados, o no ser Pedro. aceptadas, que se quedan donde están. Y ahí es Sí, cuando me llevo las manos a la cabeza. evidentemente, pero me gusta que la conversación haya tomado esta deriva porque, como bien has dicho, en el colegio es donde empezaron a enseñarte, a obedecer al profesor, a plasmar en el examen lo que te están diciendo. Es decir, tú no puedes cuestionarte si lo que te dicen es verdad o es mentira o poner cosas diferentes, porque te van a decir que eso está mal. Tú eres un niño y ya te meten en un aula que es más cercano, o sea, los colegios son más cercanos a cárceles que a centros educativos, Ujú. que otra cosa. Te enseñan a obedecer. Cualquier cosa que hagas mal, no hables. No hagas esto, no hagas lo otro. Tienes que comportarte así, asado. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema que lo que quiere generar es trabajo fácil. No te salgas mucho de lo que nosotros te decimos, porque si no, mal. ¿Has comparado Y te colegio? programan Sí. desde muy pequeño. Te programan desde muy pequeño. Has comparado al colegio con las cárceles, y quiero hacer un apunte a esto. Las cárceles son espacios árquicos. Árquicos, a diferencia de anárquicos, son espacios donde hay una autoridad y el resto siguen a esa autoridad. Pero vemos que lo, lo que sucede además dentro de las cárceles pasa lo mismo que en los colegios, es que son muy caóticos. Son muy caóticos y hay una jerarquía y hay un miedo a. En el colegio pasa exactamente lo mismo. Hay una jerarquía y hay un miedo a. Hay un miedo a levantar la mano, hay un miedo a equivocarse, hay un miedo a salirse de. Y esto, precisamente, es algo que se aleja mucho de los estados anárquicos, donde. Estados anárquicos me refiero a situaciones anárquicas. Anárquicas donde realmente no hay una cabeza, no hay un poder que dirige a otros, y donde las personas tienen esa importancia sencillamente por el hecho de ser personas, no por el hecho de su jerarquía en la sociedad, ¿no? Entonces, la posición y lo que te quiero comentar con esto es volver al punto del ejército, que también es algo árquico, para que cuentes precisamente cómo te afecta a nivel de salud y sobre todo cómo sales de ahí. Porque nos has contado que tuviste un espacio depresivo donde ganaste peso, donde te perdiste esa ilusión, ganas, pero claro, no nos has contado cómo saliste de todo eso. A ver, pues evidentemente, claro, después de toda esa desilusión, de todo ese impacto que tuvo, al final también, hablando de todo esto, igual que los colegios, te despersonalizan. O sea, te vuelves uno más, o sea, tú te despersonaliza totalmente. ¿Cómo salgo de aquí? Pues, a ver, había cosas que sí que tenía claras, como que había cosas que me gustaban y había dejado de hacer. Tipo ir a pescar, salir al campo, a buscar setas, leer más, porque bueno, al final eran periodos de lectura
hacer cosas que verdaderamente te sientan bien. Y empecé por hacer deporte. Sabía que la alimentación jugaba un papel fundamental en el estado anímico, pero no sabía hasta qué punto ni en qué manera. En aquel entonces tenía 18 años y bueno, la información que había por entonces, pues no es como ahora, ¿no? Estaba bastante sesgada, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco empecé a hacer deporte, eso me levantaba el ánimo, el hecho de hacer deporte hacía que quisiera comer mejor, ¿sabes? Pero bueno, también cometí errores, ¿sabes? A lo mejor desayunaba avena y comía muchos más carbohidratos de los que debería comer y demás. Y claro, todo esto fue un proceso, el proceso de entrenamiento fue cambiando, ¿no? Porque al final entrenar en una sala de musculación haciendo fusioculturismo mm, te puede venir bien, pero entrenar bajo luz azul, ¿hasta qué punto te puede llegar bien? O sea, te puede venir bien. Entonces, pues fui leyendo, fui haciendo deporte, haciendo actividades que me conectaban con la naturaleza, ¿no? Yo creo que los mozambiques debe estar muy conectados en la naturaleza, ¿no? Yo siempre digo que la salud al final es libre y salvaje, ¿no? Como el título del libro Cicero. ¿Vale? ¿Por qué? Libre, una persona que es libre no tiene estrés, está tranquila, puede hacer lo que quiera. Y salvaje porque todo lo que está en la naturaleza al final, ¿qué es lo que nos hace bien? Nos hace bien comer lo que nos da la naturaleza, no los productos que nos da el supermercado. Estar bajo el sol, la luz natural juega un papel fundamental, ¿vale? Ujú. Estar con los árboles, estar conectado con la tierra, ¿no? Todo este tipo de cosas al final hace que tu vida mejore, sí o sí. Quiero hacer un apunte porque no lo he comentado antes, pero cuando conocí a Charles, ya por entonces, creo que era 2014 o así, ya era una persona que hacía sus ayunos, sus duchas frías, entrenaba multiarticular, le daba mucha importancia a básicos como el peso muerto, como el press militar, como el press de banca, como los sprints, las dominadas. Y llamaba la atención porque aunque ahora esto sea muy convencional y digamos sea algo que hacemos todos o que está muy bien visto, por entonces éramos muy raros las personas que practicábamos todo esto y me llamaba mucho la atención, ¿no? Y él decía que incluso de donde él venía, esto también era raro. Quiero contextualizar esto porque ahora es muy normal ver divulgadores en redes sociales, también a personas que te recomiendan X cosas, pero hace 10 años realmente la oferta era muy baja y estaba mucho más enfocado, pues a, como ha comentado él antes, entrenamientos de rutinas Wader o rutinas divididas, donde pues se fomentaba que un día se trabajase el pecho, otro día se trabajase la espalda, otro día se trabajase el bíceps, otro día la pierna, y no se veía al cuerpo como una fascia, como un todo y como un conjunto de sistemas que trabajan en tensegridad entre ellos, ¿no? Por ejemplo, entender que cuando haces flexiones no estás pensando únicamente, obviamente, en trabajar pecho. Tú cuando estás haciendo flexiones estás trabajando muchísimos sistemas de estabilización, estás trabajando tu resistencia muscular, tu resistencia cardiovascular, por llevar acorde la coordinación respiratoria, y a su vez tu sistema linfático, moviendo la linfa por todo el cuerpo, no solo por el pecho, ¿no? Y claro, esto que es algo que todo el mundo conocía a día de hoy, por entonces no eran muchas las personas que lo practicaban, ¿no? Y digamos que aquí queremos romper una lanza por divulgadores que empezaron a compartir todo esto, como puede ser, por ejemplo, Marcos Vázquez de Fin del Sí, lo Revolucionario. comentábamos antes. Yo creo que Marcos Vázquez fue un auténtico pionero, ¿sabes? En Ujú. ese sentido, ¿no? Fue el primero que empezó a hablar pues, de los ritmos circadianos, del ayuno intermitente, ¿no? Yo el ayuno intermitente ya lo conocía antes, ¿no? Pero en ese aspecto sí que yo creo que hizo un trabajo magno, ¿no? Y gracias a él estoy convencido de que hay muchas personas que empezaron a tomar diferentes derivas en cuanto al entrenamiento y en el mundo de la salud en general. Me gustaría que hablaras cómo utilizas tú el ayuno intermitente, porque claro, no es lo mismo una persona como yo, que tenga una gran disponibilidad de horarios para gestionar, por ejemplo, su comida o su ayuno, etcétera, que personas que trabajan a turnos, donde el ayuno se vuelve una herramienta indispensable. A ver, ¿cómo lo utilizo yo?
A ver, cualquiera puede estar a turnos y no ayunar, pero el ayuno yo al final, o sea, no, los turnos no es que me condicionen los ayunos ni la manera de comer. En cierta medida sí, porque si tú tienes una dieta alta en carbohidratos, el día que tengas sueño, el cerebro te va a decir que le des azúcar. No te quepa la menor duda, estás cansado. Eh, yo lo que hago es por las mañanas Bulletproof Coffee. Bueno, también sí que es verdad que suelo variar, depende de si estoy de tarde o estoy de mañana. Si estoy de tarde intento solo tomar un café sin nada y, y comer y cenar, dos comidas, ¿vale? Los ayunos de 24 horas los hago para los fines de semana. Intento hacerlo los fines de semana o saltarme alguna comida, pero por lo general comer dos veces. Ya está. Por las mañanas cuando estoy de mañana sí que me tomo un Bulletproof Coffee con ácido esteárico, con manteca de cacao, aceite de coco o MCT y nata. Nata de montar de leche de pasto. Vale, y con eso ya aguanto toda la mañana y comer. Intento cenar también lo más pronto posible para, para irme a la cama, para hacer una transición, para irme a la cama eh, con la tripa, con el estómago vacío. Y cuando estoy de noche, sí que es verdad que intento, o sea, todos los turnos de noche que puedo los intento cambiar. Si tengo que cambiar porque sé que el impacto va a ser grande. Entonces, de noche intento ser más flexible. Los días que me levanto intento ser más flexible porque la cabeza no te responde igual. No es, por mucho que quieras, no vas a ser tan... Puedes serlo, ¿sabes? Pero al final me levanto, como, ceno, intento no comer y ya está. Tomo menos cafeína para poder dormir por el día. Y también te quiero preguntar por el entrenamiento, porque me consta que cuando se tienen tantos cambios de turno, sacar la energía, ¿no? No es lo mismo que una persona que tiene el hábito y la hora de moverse, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a una persona que tiene dificultades para entrenar y no tiene ese hábito? A ver, al final entrenar es una cuestión de tanto de hábito como de disciplina. Lo que sirve es verdad es que dependiendo del turno en el que esté, por ejemplo, a mí el turno donde más puedo rendir es por la mañana, porque recién me levanto, luego voy a trabajar. Si trabajo de mañana, o sea, mi trabajo es un trabajo exigente, al final me exige tanto mental como físicamente, ando bastante. Por la tarde no voy a tener tanta fuerza. Entonces sé que la semana de mañana, pues a lo mejor, o sea, la semana de tarde es más intensa. Voy a meter mucho más intensidad, ¿sabes? Que la semana que esté trabajando de mañana que lo voy a dedicar más pues a ejercicios que me gustan más o que me resultan algo más fáciles o menos exigentes. Y la semana que estoy de noche, esa semana, como sé que voy a estar emocional y físicamente peor, pues intento dejar los ejercicios de movilidad, cosas que normalmente no hago, o ejercicios que me gustan mucho y que no me van o sea, a suponer un esfuerzo terrible, ¿no? Y dentro de eso trabajar todo lo que puedas. Ujú. Te quiero preguntar también porque me consta que tú llevas muy al día el tema de la divulgación de muchos profesionales y los utilizas para mejorar tu vida. Utilizas, por ejemplo, ciertas técnicas que parece que se están poniendo como muy de moda, pero tú las llevabas tiempo haciendo y me gustaría que las compartieras a la audiencia para que ellos gestionasen mejor sus ritmos circadianos. Incluso si quieres explicar cómo gestionas tú los ritmos circadianos, qué son. Bueno, pues los ritmos circadianos al final son los distintos cambios fisiológicos o los distintos procesos fisiológicos que se dan a lo largo del día que en gran medida están regidos por la luz, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A ver, yo utilizo todos los medios que puedo, ¿sabes? Comer solo de día, utilizo gafas de luz roja y luces rojas por la noche, eh, duermo conectado a un cable, ¿vale? Duermo conectado a un cable con una pica clavada en la tierra. O sea, duermes con una toma de tierra, ¿no? Duermo con una toma de tierra. Que Y si no queda un poco raro. sí, duermo con una toma de, con una toma de tierra.
Y, y bueno, básicamente esos son, al final, ¿Por qué duermes con una, conectado a una toma a tierra? Para que quede claro a la audiencia. pues a ver, esto hubo eh, un ingeniero eléctrico que se llamaba Klinover, que se dio cuenta, el tipo es que tiene un libro que se llama Earthin, que él trabajó en el cable de internet, Ujú. ¿no? Y él vivía en Montana de pequeño y había visto a los indios y se dio cuenta y dijo, joder, todos los sistemas eléctricos van conectados a tierra, ¿no? Por si hay algún tipo de repunte en el voltaje y demás. Y dijo, y los seres humanos deberíamos estar conectados a tierra, porque claro, él se dio cuenta de que antes no se usaban las zapatillas con suelas de goma como se usan ahora, ¿no? Y le decían los indios, quítate eso, que te vas a enfermar, ¿no? Incluso vio cómo los indios enterraban prácticamente a la gente hasta el cuello para liberarse de enfermedades, ¿no? Porque la tierra eh, eh, tiene muchísimos electrones, o sea, es la mayor fuente de electrones que hay en el planeta. De hecho, tú con un voltímetro puedes medir, ¿sabes?, cómo cambia el flujo de la corriente, ¿sabes?, cuando estás conectado a tierra y cuando no. En, ahora mismo, por toda la contaminación electromagnética, al final nosotros somos seres bioeléctricos, ¿vale? Hay que entender que al final la energía es electricidad, por eso te hacen un electrocardiograma, un encefalograma, al final se trata de impulsos eléctricos. ¿Qué pasa? Que si tú al final coges mucha carga positiva, ¿sabes? Esto nosotros parece que no lo notamos, pero a nivel celular, claro, sí se nota. Una célula no es lo mismo que un cuerpo entero, ¿vale? Este señor al final no tenía mucha idea de investigación. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue conectarse a tierra y ese día se dio cuenta de que se quedó dormido, sin dolor, y empezó a hacer unas investigaciones con las universidades, unos estudios muy simples, ¿no? Pero se dieron cuenta de que ahí había algo, de que había ahí algo. Y es que cuando tú te descargas de toda esa carga positiva que vas cogiendo a lo largo del día, pues al final tiene efectos sobre el cortisol, tiene efectos sobre la sangre, sobre la inflamación, ¿no? Yo esto recomiendo su libro, se llama Artin de Klinover, y luego hay documentales bastante interesantes también por YouTube. Por eso nos quedamos tan rápido dormidos, ¿no? En verano, cuando nos vamos a la playa y nos tumbamos en la arena. Efectivamente, yo recuerdo esto que se lo conté a un amigo mío. Y recuerdo que ese día dice, joder, dice, me he pegado un paseo bajo el sol y descalzo, dice, y he dormido 10 horas hoy. Dice, ¿será casualidad? Yo le dije, no lo creo. No volvimos a hablar más, pero bueno, yo invito a todo el mundo a que lo pruebe y si le viene bien que lo haga. Bueno, creo que has dejado claros algunos puntos que no son convencionales y entre ellos el tema de cómo aspectos de la salud que serían muy importantes conocer por el mainstream, digamos por el gran núcleo de la población, no se conocen, ¿no? O sea, vamos a un hospital y lo que nos dan es pastillitas y recomendaciones de reposo y demás, ¿no? Cuando realmente estamos viendo que y esto por ejemplo lo comparte Leo Prumbón, que es el padre de la psiconeuroinmunología, gran parte de nuestra salud está en la naturaleza. Él puso ejemplos de personas que tenían eh, ansiedad crónica, que tenían problemas de estrés crónico, tenían, vamos, no sé si llegaban a coger para este estudio personas depresivas, y se los llevaba durante un fin de semana, solo un fin de semana, a la naturaleza, alejado de teléfonos móviles, alejado de pues ciertas ondas electromagnéticas, y les ponía sencillamente a hacer actividades, ayuno y exposición al sol y al frío. Bueno, pues las personas, digamos, reducían o eliminaban estas situaciones en el 95% de los casos. Estamos hablando prácticamente en un Increíble, 100%. increíble. Pero esto no es nada convencional. Y, y por eso precisamente quería traerte, porque tú para mí has sido un ejemplo de personas como tú, personas como Rocas, de cómo se puede tener una salud
o sea, superior o por encima de la media, muy por encima de la media, alejándote de las pautas convencionales, ¿no? Y precisamente, por eso te quiero preguntar, ¿qué consejos darías a personas que se estén sintiendo mal o tengan problemas como tú tuviste en su momento de depresión para salir adelante? Pues al final uno de los mayores consejos que se le puede dar es que efectivamente se acerquen a la naturaleza lo más que puedan. Se acerquen a la naturaleza lo más que puedan en todos los aspectos. Es decir, pensar si viviera en la naturaleza, qué cosas podría hacer, ¿no? Tú en la naturaleza, yo veo el entrenamiento, no veo que en la naturaleza haga falta estar en una máquina haciendo bíceps, Ujú. ¿no? A lo mejor tienes que correr, subir montañas, trepar un árbol, ¿vale? Lanzar cosas, ese es el camino, para mí, ¿vale? Entrenar todo eso, cadenas cruzadas, lanzamientos, empujes, llevar cargas de un lado a otro, ¿no? Luego, frío y calor, exposición al frío y al calor. ¿Tú en la naturaleza vas a pasar frío y vas a pasar calor? Sí, probablemente. Si tuvieras que cruzar un río en invierno, pasarías frío, ¿no? Estar bajo la luz del sol, muy importante, todo lo que se pueda. Eh, y al final estar en un medio que que estás diseñado para vivir en él, Ujú. ¿vale? Al final sabemos como por ejemplo estar sentados en unas sillas, al final, o estar en una cama, levantarte de la cama, estamos acortando movimientos que antes no los haríamos. ¿Por qué? Porque nos levantaríamos desde el suelo, Ujú. ¿no? Entonces separarnos de ese entorno que nos da comida basura, que nos da eh, comodidades para movernos cuanto menos mejor, ¿sabes? Hay que evitarlo, que vivimos todo el día bajo la luz azul. Muchos oyentes, imagino que me van a preguntar, porque les habrá llamado mucho la atención lo que comentaste antes de, pues de cierta literatura, ¿no? ¿Consideras que la literatura que tiene el ámbito académico convencional em, está diseñada para el control, para aborregar a las personas? Y de ser así, ¿qué alternativas recomendarías? O sea, la literatura académica, es decir, o sea, Curri- en la ca- academias, la- universidades, o curricular, a nivel de sistema educativo. a nivel de sexto, yo lo que recomendaría es que leyesen todo lo que pueden de todos los ámbitos. O sea, que lean todos los libros que puedan, que piensen que si hay algo que no se dice o que se censura, que es por algo, ¿vale? Entonces, cuanta más información tengan sobre todo, mucho mejor. Cuanto más diversa información, mucho mejor. Y antes has mencionado un libro que se me había olvidado rescatar, que es Los protocolos de los sabios de Sion. ¿En qué consiste este libro y por qué consideras que es importante que las personas conozcan? A ver, este libro se supone que escribieron los judíos askenazis, ¿vale? Descendientes del antiguo imperio házaro, que eran unos nómadas que se fueron asentando por Europa y por diferentes sitios del mundo donde estaban los protocolos, los planes para hacerse con el control al nivel mundial, porque ellos son el pueblo elegido por Dios, ¿no? Entonces, eh, este libro se escribió y la prensa lo que decía es que era un libro que era para fomentar el antisemitismo, que no era un libro real. Pero cualquier persona que se lo lea puede ver que es un libro de la más absoluta actualidad, ¿no? De cómo todos esos planes se han ido cumpliendo. Ujú. Yo lo recomiendo a todo el mundo que se los lea y luego a ¿Qué partir de planes, ahí, qué planes destacarías de ese libro? pues al final la centralización del poder, cómo quieren centralizar el poder a través del sistema económico. Y es lo que vemos al final, que se crean organizaciones supranacionales que lo que están haciendo es centralizar el poder, como por ejemplo puede ser la OTAN o la Unión Europea. Ujú. Que estamos La hablando que ONU, son organismos que nadie ha votado, pero que están dirigiendo gran parte de las decisiones. tú dime a mí quién ha votado al Foro Económico Mundial, por ejemplo, en el cual la mayor parte de los países no se ha sometido a sufragio la implementación de la Agenda 2030 y sin embargo nos la están metiendo con calzador. ¿Podrías hablar de la Agenda 2030? Porque yo lo escucho hablar un montón de veces, he visto los pins que se ponen los políticos. Sí, independientemente del partido que sean. Por eso lo que estamos viendo es una auténtica función, ¿no?
La Agenda 2030 pues es una serie de objetivos aparentemente muy buenos, pero que al final lo que está haciendo es que todo el poder se vaya centralizando. Por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud. No, es que, claro, va a decidir qué medidas se toman en caso de que haya una nueva pandemia. Pero todo es por nuestro bien, claro. ¿Sabes? Sin pensar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pero como lo dice la ciencia ya hay que hacerles caso. ¿No? Al final tienen que eliminar la pobreza y demás, pero vemos que la gente cada vez es más pobre, por lo Ujú, menos aquí en España, que ujú, son los casos que tenemos más cerca. ujú. ¿Sabes? En contra del cambio climático, ¿vale? Tienen varios objetivos y ahora estamos viviendo un fanatismo climático increíble, basando todo en el CO2. No sabemos ahora, por ejemplo, imagínate, si cambiásemos todos los coches que hay ahora mismo de combustión y fueran eléctricos, ¿cuántos grados bajaría la temperatura? ¿Realmente es el CO2 un gas que causa efecto invernadero? Por ejemplo. Sí, a ver, son preguntas que deberíamos hacernos, pero me gustó mucho una reflexión que tuviste hace poco cuando decías que tú no querías ir a Madrid con tu coche. ¿Por qué no querías ir a Madrid con tu coche? Y... No quería ir a Madrid con mi coche porque, como bien se ve, yo tenía un coche del año 2000, un diésel que consumía muy poco y que sigo conservando porque para mí es algo muy útil, soy una persona bastante práctica. Y entonces, claro, estaban privándonos de la libertad y el derecho de ir con nuestro coche a determinados sitios de la ciudad. Y esto lo está haciendo un alcalde que para llegar a donde está, lo primero que dijo es que iba a quitar esas restricciones. Luego no se sabe por qué las mantuvo. ¿Vale? Ahora les ha dicho, precisamente, creo que ayer o antes de ayer, el Tribunal Superior de Justicia, que claro, evidentemente, ¿qué pasa con toda la gente, todos esos barrios obreros que no tiene la capacidad económica para comprarse un coche eléctrico? ¿Qué va a pasar con toda esa infraestructura? ¿Quién ha decidido eso? Digamos que es una barrera para que solo puedan acceder al centro personas con un poder adquisitivo superior. Claro, es que ahí, o sea, a estos socialistas ya se les ha olvidado de verdad la clase obrera. La gente no tiene dinero, cada vez menos con la presión fiscal que estamos viviendo. O sea, con la inflación que tenemos encima. Tremenda, tremenda. Si hay gente que ni siquiera tiene garajes, ¿dónde vamos a cargar nuestros coches? O sea, esto la idea es ir a mejor, no a peor. Es así, es así. Y yo no, ya no llama la atención, ya parece que es algo que, como tú has comentado antes, que no quiero que se olvide. Hemos perdido la capacidad de asombro para todas estas cosas, ¿no? Sí, parece que en este pueblo, mientras haya fútbol y mientras haya cerveza en los bares, nada importa. Vivimos en un profundo estado de atonía, en un pueblo como es el español. Es increíble, pero es así. No sé cómo lo habrán hecho, pero es realmente asombroso. Sí, parece una ingeniería, ¿no? Psicológica Sí, en sí, las personas. ingeniería social, totalmente. Mm. Y esta ingeniería social me hace mucha gracia. Ya, por ejemplo, lo utilizaban los nazis, ¿no? El tema de la manipulación de masas, ¿no? Y hacía un ministro de Hitler. Bueno, Ya. lo que tuvo el nacionalsocialismo alemán fue un ministro de propaganda muy bueno que era Joseph Goebbels, Ujú. ¿no? Y al final, bueno, vemos como no solo un sistema político, ni siquiera disponían ni de lejos de los medios que cuentan hoy en día para manipular a la sociedad. ¿Vale? Pero está claro que un buen sistema de propaganda puede hacer muchas cosas. Si ya por entonces utilizaban sistemas de propaganda que tenían, a la vista está, tantísimo éxito, ¿qué podemos esperar de sistemas de propaganda actuales? Pues es que el problema es ese, que no sabemos hasta qué nivel. Mira, hay una persona, por ejemplo, Pedro Baños, que es un experto en geopolítica, no sé si lo conocerás, es bastante conocido por redes sociales, ¿no? Pues que te habla de todo esto. Es que ni siquiera sabemos con qué medios pueden llegar a contar para manipularnos. Ujú. O sea, no solo la televisión, no solo las redes sociales, es que es absolutamente todo, todo en nuestras vidas. Así es.
y bueno, yo te seguiría preguntando muchas más cosas, porque al final sé que tienes una vida muy curiosa, o al menos has tenido una vida muy curiosa. De hecho, detrás de todos esos tatuajes hay historias que contar. Pero como sé que esto para ti es una experiencia delicada, porque no te gusta exponerte a las cámaras y demás, eh, no usas las redes sociales más que para informarte de temas de pesca, te voy a dejar que despidas a la audiencia con un mensaje, una idea que te gustaría que se llevaran. Bueno, pues me gustaría decirles que piensen si realmente todo lo que están pensando o viendo, que si como su cosmovisión del mundo es real, ¿no? Y que se informen todo lo que puedan de todas las fuentes y los medios que puedan para, para poder vivir con algo de criterio. Pues creo que es un mensaje genial para finalizar. Así que muchas gracias, Charles, por este ratito. Muchas gracias a ti. Disfruta un montón y nos vemos en la próxima.